Indiscutiblemente, como bien decía Daniela Zambrano, este planteamiento que ha sido hecho tanto por Jorge Rodríguez como por Diosdado Cabello hace retroceder el tiempo y recordar lo que se conoció como la lista Tascón. Un documento creado y publicado por el diputado venezolano fallecido a posteriori, Luis Tascón. Chavista militante que hizo un listado de las personas que habían firmado para activar el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez en el año 2004. Luis Tascón publicó una base de datos de más de 2.400.000 venezolanos que habían apoyado la petición junto a su número de cédula de identidad. Esto, por supuesto, con la ayuda del Consejo Nacional Electoral, que habría facilitado los datos, y son las imágenes que ven en pantalla, cuando se sacaban estas cajas con las planillas por solicitud directa del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Las personas que aparecían en esta lista no podían aspirar a cargos en la administración pública, tampoco a beneficios en bancos del gobierno, ni a cupos escolares, ni a becas o viviendas financiadas por el Estado venezolano. El costo político nacional e internacional fue tan alto que llevaron a Hugo Chávez a pedir en cadena nacional que se enterrara la lista Tascón. La famosa lista de Tascón, nosotros debemos archivarla ya. Entiérrese la lista de Luis Tascón. Si alguien ha investigado este tema ha sido Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien le doy la bienvenida a esta hora. Ligia, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nadia, gracias. La pregunta para comenzar sería, ¿fue sincero el llamado del presidente Chávez? ¿Se enterró en realidad esta lista, la lista Tascón? Mira, la lista Tascón no ha sido enterrada, sigue activa, sigue vigente, incluso la venden por internet, es decir, hay sitios web por donde se vende la lista Tascón hoy en día. Nosotros tenemos registros a través de los cuales podemos observar cómo hay personas que incluso solicitan a determinadas páginas web, por favor revisen esta cédula, este número de cédula para ver si esta persona firmó porque está aspirando a tal cargo en el Consejo Comunal y queremos saber si es confiable. O sea, la lista Tascón sigue viva. Es decir, el llamado que hiciera Hugo Chávez en cadena nacional fue simplemente cosmético. Pues no podemos juzgar cuáles fueron las razones o las intenciones del entonces presidente de la República, pero en todo caso el hecho es que la lista Tascón se sigue utilizando y se ha utilizado después otras modalidades de persecución política contra personas que han hecho un ejercicio legítimo de sus derechos políticos. Ligia, ¿qué significó esta lista para Venezuela? Mira, significó, como decía alguien en una parte, en una sección anterior de este segmento, un apartheid político. Es decir, hay personas que no solamente no tienen acceso a trabajar en la administración pública, sino que son limitadas, por ejemplo, en acceso a divisas, que son limitadas a acceso a becas. Personas que incluso después de las elecciones de 2013 fueron amenazadas por el presidente de la República para dejar de recibir ciertos beneficios de las misiones sociales. Fueron amenazadas posteriormente cuando se dieron las elecciones parlamentarias exactamente de la misma manera. Se habló de retiro de canaimita, se habló de retiro de taxis que habían sido otorgados en aquel momento. Incluso el mismo presidente de la República tuvo unas palabras que fueron demasiado elocuentes cuando dijo yo podría estar construyendo más de 500.000 de casas de viviendas el próximo año, los recursos los tengo, pero estoy reconsiderándolo porque te pedí tu apoyo y no me lo diste. Con esas mismas palabras se pronunció el presidente de la República después de las elecciones del 6 de diciembre. O sea que hay una clara determinación, es una política de Estado en la utilización de esta lista y de las listas posteriores para la segregación política. Y en este momento se pretende reeditar la lista Tascón, o mejor dicho, hacer una nueva lista para compararla quizás con la lista Tascón. Eso es lo que está pidiendo Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que no puedan ocupar ningún cargo
de jefatura aquellos quienes hayan firmado para el revocatorio, aunque sabemos que no solo jefatura, porque la denuncia es que ya más de 600 personas han sido despedidas. Sí, la intención es esa. Antes se llamaba lista Tascón, pero en todo caso es una modalidad que consiste, como decía, en una política de Estado que apunta a la utilización de información en manos del Consejo Nacional Electoral para arremeter contra los ciudadanos por el legítimo ejercicio de sus derechos políticos. Ahora, en este momento lo que está pasando es un poco diferente a lo que pasó en relación con las víctimas, a lo que pasó en la lista Tascón de 2004, en el sentido que en este momento hay muchas más personas que están dispuestas a denunciar. Eso lo hemos visto que ha venido creciendo de manera progresiva. No fue la misma cantidad de personas que se atrevieron a denunciar en el 2004 que las que lo hicieron en el 2013, las que lo hicieron después de las elecciones parlamentarias de abril de diciembre de 2016 y de las que lo están haciendo ahora una vez que se activó o se solicitó la primera etapa de la activación del referéndum revocatorio. Entonces vemos que hay un cambio de comportamiento también por parte de las víctimas que están perdiendo el miedo. Y lo otro que es importante señalar es que obviamente hay una intención de amedrentamiento por parte del Ejecutivo y por parte de muchos órganos que hacen vida política desde el gobierno, desde el Estado, en función de amedrentar y generar temor en la población. Cuando Jorge Rodríguez dice que se va a ordenar que las personas tienen un plazo de 48 horas para renunciar a altos cargos, en realidad es una medida de presión psicológica que no tiene ninguna otra razón de ser. Primero, porque si estás en un alto cargo, no tienes que renunciar. Fácilmente la autoridad correspondiente, si es un cargo de libre nombramiento y de remoción, podría despedir a esas personas, rescindir la contratación o lo que sea, sin ningún tipo de consecuencias desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista de los derechos humanos, obviamente que hay consecuencias. Entonces, hay una intención de amedrentamiento, poner un plazo de 48 horas a personas que tienen cargos de libre remoción. Y por otro lado, ¿qué va a pasar después de las 48 horas? ¿Qué van a hacer si es que acaso las personas no van a renunciar? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué pasa después de las 48 horas, Jorge Rodríguez? Mi mensaje a la población venezolana es no renuncie, aguante, defienda sus derechos y que sea el gobierno quien tenga que tomar las medidas que quiera tomar, aunque sean ilegales, pero que las tomen ellos. Nosotros no tenemos que renunciar a derechos. Claro, porque queda la pregunta de, ¿serán capaces de tomar ese tipo de medidas? Es decir, a este nivel de impopularidad de Nicolás Maduro, a este nivel de desesperación y de descontento que hay en las calles de Venezuela, la pregunta es, ¿serán capaces de tomar esa medida, Ligia? Sí, son capaces, lo están haciendo. Los despidos que acabamos de ver en el segmento anterior dan cuenta de que más allá de la amenaza, eso ya es una realidad para muchos funcionarios de rango bajo y medio. Ahora simplemente se hace una nueva amenaza a funcionarios de alto nivel, ¿no? Pero no es que eso va a pasar, es que está pasando. Y por eso es que digo que hay que dejar que el gobierno haga lo que está dispuesto a hacer sin nosotros renunciar a nuestros derechos. La recomendación es clara, no renunciar a los derechos, simplemente esperar que el gobierno tome las medidas que tenga a bien tomar. Ligia Bolívar, directora del Centro de los Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buena tarde, Ligia, gracias por acompañarnos. Gracias a ti.